la vida de aquel hombre. Y como hemos leído en los versículos del capítulo 3, cuando David se enteró, él, dice la escritura, rasgó sus vestidos, hizo tremendo duelo, le mandó a Joab y a todo el pueblo a que lamentaran y lloraran la muerte de un hombre insigne dentro de la nación de Israel. La misma palabra señala que David lloró y lloró con voz fuerte e iba detrás del féretro lamentándose, llorando. Comenzó a expresar las palabras del versículo 33 donde dice: había de morir Abner como muere un villano. ¿Por qué tuvo que morir de esa manera? El mismo David reconocía que ese hombre era un personaje ejemplar. Se lamenta, llora, rasga sus vestidos. Pero el punto, hermanos, al cual yo quiero llegar es que ahora encontramos en el versículo 4 un cambio ahí donde dice: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron. Cuando la noticia llegó a Isboset, que era el hijo de Saúl, recuérdese que el hijo de Saúl era el rey de Israel. Quiero quizás aclarar algo para no confundirles. Cuando Saúl murió, Judá hizo a David rey, pero las otras tribus de Israel no quisieron reconocer a David como rey y levantaron en vez de Saúl a su hijo Isboset. En este tiempo entonces Israel estaba dividido. 10 tribus seguían a Isboset al mando de Abner y las otras 2 tribus seguían a David al mando de Joab. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces, pero oiga, cuando los de Israel, cuando el hijo de Saúl se entera de que su general había sido muerto, la escritura dice que sus manos se debilitaron y todo Israel se atemorizó. Provocó una tremenda conmoción en todo Israel. El mismo hijo de Saúl, el mismo pueblo, se sintieron tremendamente sorprendidos, tocados, admirados. ¿Cómo era posible que aquel general que por tantos años había salido a las batallas y había alcanzado victoria, cómo era posible que ese hombre que era el que estaba al frente del combate ahora estaba muerto? Ellos comenzaron a pensar: ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Lo que quiero decir es que estos hombres, el pueblo de Israel en general, como el mismo Isboset, habían puesto de alguna manera su confianza en ese general que era insigne. De alguna forma, el récord que tenía, su disciplina militar, los triunfos que había alcanzado, la experiencia que era bastante, que era mucha, habían provocado que el pueblo y el rey confiasen en ese hombre al extremo que cuando fue muerto, dice la Biblia, sus manos se debilitaron. Oigan, hermanos, nosotros en la vida, en nuestro diario encuentro con la existencia, con el vivir, nos vemos en la necesidad de apoyarnos en ciertas cosas, en ciertos instrumentos que nos ayudan a poder salir adelante. Por ejemplo, el trabajo para nosotros
es una herramienta importante porque de alguna forma nos ayuda a la estabilidad económica. El que nosotros tengamos un hogar para nosotros es una necesidad, porque en ese hogar, en ese techo, podemos resguardarnos, podemos vivir, podemos estar seguros, tranquilos. Y creo que eso es importante, es necesario. Pero ¿saben dónde puede estar el peligro? El peligro puede estar cuando nosotros desenfocamos nuestra verdadera confianza en Dios y comenzamos a poner nuestra esperanza y nuestra confianza en cosas puramente humanas y terrenales. Nosotros los seres humanos estamos inclinados a confiar en aquello que vemos. Nos sustentamos por aquello que tocamos, por aquello que palpamos. Y se nos hace sumamente complicado poder albergar una fe en lo invisible, en lo que nuestros ojos no contemplan. Se nos hace muy difícil el poder depositar una confianza en algo que no estamos tocando o que no estamos viendo. Para el hijo de Saúl, cuando la noticia llegó a sus oídos, él pensó y dijo: ¿y ahora quién podrá sostenernos? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Y ahora quién va a ser suficientemente capaz para pelear las batallas de Israel? ¿Y ahora quién va a ser el encargado de salir y pelear contra los enemigos? Si Abner lo hacía y está muerto. Cuando la noticia llegó, ellos sintieron que el mundo se les derritió, se les vino encima. Ellos sintieron que ya no había más esperanza, que ya no había quien más pudiera socorrerlos. Y muchas veces, así como este hombre y como Israel, a veces nosotros caemos en esa trampa de confiar, como digo, en cosas que son triviales, humanas, pasajeras. A veces las personas confían demasiado en su capacidad. Se sienten muy seguros de su intelecto. Creen que por su capacidad intelectual tienen un buen trabajo y viven como viven. Creen de que ellos se han ganado un puesto en la sociedad y han prosperado gracias a su pericia, a su inteligencia y a sus conocimientos. Hay personas que creen de que están seguros porque tienen cierta condición social, un nombre que es respetado en medio de la sociedad. Hay personas que creen que están seguros porque su amigo es fulano de tal, es el señor Mengano, la señora Mengana, y no importará las situaciones de la vida. O a veces uno dice, podemos acudir a él o podemos acudir a ella. Pero ¿qué pasa cuando esa confianza que nosotros tenemos se desmorona? ¿Qué pasa cuando el amigo no nos puede ayudar? ¿Qué pasa cuando el trabajo es quitado? ¿Qué pasa cuando la condición económica donde estamos en algún momento se va degradando, se va afectando al punto de quedar en bancarrota? ¿Saben qué dice la escritura de aquel hombre rico? Tenía muchos bienes y había hecho graneros y decía: oh alma mía, muchos bienes tienes, come, bebe, goza de la vida. Porque él se sentía extremadamente confiado. Su confianza estaba en lo que poseía, en lo que tenía. Mas el Señor dice: necio, esta misma noche vienen a pedirte tu alma. ¿En quién confiamos nosotros cuando estamos en momentos de crisis? ¿Quién es nuestra esperanza cuando nos vemos en apuros y en aprietos? ¿Quién es el que nos socorre, hermanos, cuando nuestra vida no encuentra ya una salida adecuada? ¿Quién puede ayudarnos? ¿A quién vamos a acudir?
¿A quién vamos a correr? ¿Quién podrá extendernos la mano? La Biblia dice que las manos se le debilitaron. Otra versión dice que ya no quiso pelear más. Otra versión dice que cuando escuchó la noticia, Abner se acobardó. Qué tan frágil era la confianza de estos hombres. Confiaban en un hombre, confiaban en una persona, confiaban en un personaje que sí había sido importante, por supuesto, pero estaban desenfocados. Las victorias no las ganaba Abner, la victoria la ganaba Dios a través de Abner. Y si Israel había permanecido era porque Dios estaba con ellos. Era Dios el que les guiaba, era Dios el que les sacaba adelante. Era la gloria de Él, era su presencia, era la guía de Dios, era el respaldo de Dios. Pero ellos tenían puesta la mirada en ese general. Pensaron que ese general era el que los iba a guardar de todas las calamidades. Hermanos, creo que por demás es decir que nosotros no tenemos a nadie en quien más poder confiar, sino solamente en el Dios que es bueno y eterno para con nosotros. Creo, hermanos, que ninguno de nosotros debería de atreverse a depositar su vida en cosas que han de pasar, en cosas que se arruinan, en cosas que se desgastan, en cosas que se acaban con el uso y con el tiempo. Creo, hermanos, que para poder llevar una vida y que esta vida sea segura y sea estable y que no nos sea movida por los conflictos que vienen, pienso que la única manera para poder caminar seguros es poder confiar plena y ciegamente en el Dios que es eterno, que es infinito, en ese Dios que siempre pelea nuestras batallas. Porque ¿quién más podrá auxiliarnos? Nosotros lo tenemos comprobado. Y la Biblia lo dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Ninguno de nosotros puede poner su certera esperanza, como ya lo digo, en esas cosas. Yo he visto cómo personas se han gloriado de sus trabajos y se sienten seguros y se sienten estables y son prósperos, y muchas veces la arrogancia se les deja ver porque se sienten muy confiados, porque creen que la base donde sus pies están puestos es muy segura y que jamás serán conmovidos. Pero de repente, de un día para otro, están en el hospital y los encuentro en el hospital con sondas, con tubos. Los encuentro inconscientes, incapacitados para poder moverse. No pueden ni tan siquiera hablar. Están postrados en una cama. Subsisten por máquinas. ¿Dónde estaba la gloria de ellos? ¿Dónde estaba su fortaleza? ¿Dónde estaba su confianza? ¿A dónde está el trabajo que le pueda ayudar y sacar de ahí? No existe. He visto jóvenes arrogantes en su forma de caminar y confían demasiado en su fuerza y en su vigor. He visto muchachos altaneros que hacen caso omiso de la palabra y no le prestan atención y no la dejan entrar en su corazón porque creen que ellos son suficientemente capaces para llevar la vida. Confían en sí mismos. Confían en su fuerza, en su dinamismo, confían en ellos, en el vigor que poseen. Pero también los he visto quebrantados, postrados en sillas de rueda, paralíticos por un accidente. De un día para otro, la gloria de ellos se desvaneció, se derritió, se esfumó. La confianza de ellos fue perecedera, desapareció. Y la misma palabra también nos señala que es malo y perverso que el hombre confíe en sí mismo. Quizás una buena pregunta sería en esta mañana:
¿En quién confía usted? ¿A dónde se encuentra su fuerza? ¿Quién es su esperanza? ¿A quién acude usted? ¿Se cree que puede caminar solo? ¿Cree que no necesita de la ayuda de Dios? ¿Cree que las puede todas, las sabe todas? ¿Cree de que esta vida es imprescindible la presencia de Dios y que basta tan solamente con el esfuerzo puramente humano? Porque hay muchas personas, quizás no aquí, pero hay muchas personas en el mundo, en otros países, donde hablar de Dios es, ay no, perder el tiempo. No creen en Dios, no toman a cuenta en Dios, en sus decisiones ni en su vida. No dicen ¿para qué? No, si algunos dicen, han llegado a atreverse a decir, no, si mi Dios es el dinero. Otros dicen, no, si Dios no existe, no lo vemos. Y cuando uno les dice, mire, tenga cuidado porque este mundo, si usted no se arrepiente, se irá al infierno. Y dicen, ¿qué? Si el infierno es aquí, que no mira la maldad que hay. Y cuando en algún momento se ha dicho, no sé si en broma, pero sí es, yo creo que es cierto, se le ha dicho a personas de otros países lejos del nuestro, y se le ha dicho, ¿ha oído usted hablar de Jesús? Ah, Jesús, el futbolista. Ah, Jesús, que es una marca de esto. Porque hay otros lugares y hay personas donde no tienen a Jesús, no conocen de Jesús, su confianza y su fortaleza no está en Dios, no lo quieren conocer, no lo dejan entrar en su corazón y caminan en su propia fuerza y capacidad. Pero las manos del hijo de Saúl se debilitaron. Se debilitan sus manos. Decae usted, se acobarda cuando en lo que usted confiaba se da cuenta de que no es tan confiable. Porque oiga, hermano, ¿en quién puede confiar uno aquí en esta tierra? Si uno sabe que hasta la familia lo traiciona, los amigos le ponen el puñal a uno, el jefe en el trabajo después que lo exprime, nos vemos, si te conocí no me acuerdo. Los vecinos no son muchas veces personas de confianza. ¿En quién podemos confiar? El país donde estamos no es seguro. Nos vamos a otro lugar, tampoco es seguro. Ni la tierra misma que pisamos es segura. A cada rato nos asusta. Ahora, pero ¿quién sí puede ayudarnos de verdad? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Solo el Señor es capaz, hermanos, de poder proveer la seguridad que necesitamos. Por eso vale la pena que confiemos en Él. Por eso vale la pena que nuestra fuerza, nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos estén plenamente entregados a Él. Una persona que no confía en Dios es una persona infeliz, porque se dará cuenta, se irá frustrando cada día. Se dará cuenta que en aquello que confiaba se desmorona. Se dará cuenta que aquello que creía que iba a ser su seguridad, de repente se desvanece. Pero oiga, hermano, confiar en Dios nunca es pérdida. Confiar en Dios siempre será ganancia. Él nunca nos abandonará. Él siempre socorrerá nuestra vida. Él no es un general que envejece, ni un general que se jubila. Él no es un general que va con los años muriéndose. Él no es un general que con los años ya no puede levantar la espada. Nuestro Dios sigue siendo el mismo, es poderoso, es fuerte, está joven, tiene vigor y tiene fortaleza para poder confiar en Él. No importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu aflicción, tu angustia, tu tormento, tu preocupación, no confiemos en nada ni en nadie de este mundo. No es que mire, la hermanita ha dicho que me va a ayudar en esto. Está bien, reciba esa palabra, pero no confíe ciegamente en la hermanita, porque le puede producir desengaño en su corazón.
Es que fíjese, hermano, que vino una persona y me ha dicho que me va a ayudar y yo, Dios mediante, voy a conseguir trabajo porque esta persona sí puede ayudarme. No confíe ciegamente en esa persona. Es mucho más fácil abrir la puerta del cuarto, doblar rodillas en lo secreto, levantar nuestras manos al Dios del trabajo y decirle: Señor, eres tú mi confianza, porque cuando tú abres nadie cierra y cuando tú cierras nadie puede abrir, Señor. Pero las manos del hijo de Saúl se debilitaron. Sus rodillas quizás se pegaban una a la otra. Toda su confianza estaba en ese hombre. Y a Israel en la misma manera, atemorizados todos. Yo creo que tendrían que haber llorado y lamentarse por la muerte de un gran hombre, pero nunca tendrían que haber perdido la confianza. Nunca la pierda usted en la vida, hermano. Agárrese de ese Dios, tómese de ese Señor. Cuando usted no tenga nada en su mesa, cuando el alimento falte, no esté esperanzado a las ofertas del súper. No diga: ay, tal vez ahí. No, espere solo en Dios y verá que el Dios le va a proveer si usted puede confiar en Él. Oigan, hermanos, los que confían en Jehová, dice la Biblia, son como el monte de Sión, que permanecen, que no se mueven. Los que confían en Dios jamás serán avergonzados. Si su confianza está en Dios, si su esperanza está en el Rey de la Gloria, Él responderá a la necesidad de su alma. Pero hay una gran diferencia. Cuesta esperar en ese Dios, por lo que dije al principio, porque no le vemos. Mas en cambio a fulano sí lo estamos viendo, y creemos que porque lo vemos y está tan cerca de nosotros, creemos que sí puede ayudarnos. Pero muchas veces confiamos en nuestra capacidad porque la tenemos aquí y decimos: sí, yo puedo hacerlo. Y por eso se nos hace tan difícil poder creer en ese Dios que ¿dónde está? Y más cuando usted como hijo de Dios tiene que pasar por tormentos y aflicciones y dice: ¿dónde está Dios? Porque como hijos de Él, nuestra primera reacción es correr y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame. Pero nuestra confianza muchas veces es demasiado corta y limitada. Y entonces cuando el tiempo va pasando, cuando los días transcurren y no vemos una respuesta de Dios, nuestra alma comienza a desmoronarse, a hacerse añicos, a despedazarse, comienza a angustiarse y entonces comenzamos a buscar ayuda en otras cosas o en otros medios. Pero tener confianza en Dios es más que decir: amén, hermano, yo tengo confianza. Tener confianza en Dios es más que simplemente proclamarlo. Tener confianza en Dios es saber esperar, aun cuando la tormenta recie, aun cuando uno esté metido en el fuego de la prueba, aun cuando la tribulación arranque las fibras más profundas de nuestra alma. Saber confiar en Dios es saber permanecer, que Él tiene el control, que no nos va a dejar perecer, que mi alma no va a desfallecer, porque el que ha prometido lo hará, nos socorrerá, nos ayudará. ¿Usted me comprende lo que quiero decirle? En la Biblia se habla de un rey que dice que enfermó y buscó la ayuda de los médicos de otra nación, la ayuda de dioses paganos. Y el profeta sale y le dice: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayas a consultar a los dioses paganos? Y le dice: por cuanto no has tenido confianza, no te levantarás de esa enfermedad. El mismo rey de Israel no había podido confiar en su Dios. Pensó que su Dios no era suficiente para ayudarle. ¿Y usted qué piensa de su Dios? ¿Cree que su Dios está limitado? ¿Cree que su Dios no le puede ayudar? En nuestro Dios me ayuda en algunas cosas, hermanos, pero no en todas. ¿Será así?
¿Será que Dios puede resolver ciertos problemas y otros no puede hacerlo? ¿Será que Dios sí tiene licencia para sanar algunas enfermedades y otras no? ¿Será que se vale que usted confíe en otras cosas y que también de vez en cuando confíe en Dios? ¿Será que así es? Claro que no. Por supuesto que no. Hermano, si alguien merece nuestra plena confianza, ese es Dios. Si alguien merece que ciegamente nos entreguemos a Él y que nos despojemos de todo y nos entreguemos a Él y decirle: Señor, yo aquí vengo delante de ti, mi vida está cargada, mi vida está cansada, no veo respuesta en nada ni en nadie, pero sé que tú siempre tienes una respuesta. Aquí estoy, Señor, confío en ti, espero en ti. Eso es lo que Dios anda buscando de nosotros, hermano. Y creo que en esta mañana es importante que lo podamos poner en práctica. Podamos caminar en esa confianza. Corramos a Él, no a otra forma, no a nadie más. Por supuesto, en algún momento usted necesita el consejo de alguien, la ayuda de una persona. Claro, todos en algún momento lo hemos necesitado, pero no estoy diciendo en ese sentido, sino en el sentido de tener una plena confianza en algo o en alguien. Me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo que quien tiene que guiar nuestra vida es Dios. Y que usted debe de depositarse en Él. Que sus rodillas no tiemblen. Que sus manos no se debiliten. Que su corazón no se doblegue. Porque Dios conoce su necesidad, conoce su angustia, conoce su dolor, conoce su tribulación. Y el Dios que le dio la vida no lo va a desamparar, no lo va a dejar solo ni huérfano. Llegará el socorro suyo, le extenderá sus manos preciosas, lo sacará del fango donde se encuentra, lo limpiará, enjugará sus lágrimas y le dará la respuesta y el consuelo que su alma necesita. Si podemos confiar en Él, si Él es nuestra confianza, nunca seremos avergonzados. Nunca seremos avergonzados. Si Él es nuestra confianza, nunca seremos avergonzados. Si en Él esperamos, jamás seremos avergonzados. Nunca seremos avergonzados. Jamás, nunca, nunca. Nunca he visto yo a un hijo de Dios que confíe en Él y salga avergonzado con la cabeza cabizbaja y su rostro enmudecido. Nunca. Mas en cambio, la Biblia me ha enseñado, mis ojos han visto y mi corazón ha experimentado que el que confía en Él ciega y poderosamente y se aferra a Él, nunca caerá. Estará seguro en Él. Él nos levantará, nos extenderá su gracia, nos ayudará. Por eso que Nehemías le dijo al rey: necesito hombres para que limpien el camino por ahí. Dame cartas para poder trabajar. Pero Nehemías sabía que tenía su confianza en Dios. Y todos los hombres de la Escritura se movieron porque Dios para ellos era un ser real, en el cual podía hacer cosas grandes. Yo finalizo diciéndole, hermano, hermana, por todo lo que pueda venir a su vida, nunca quite su mirada de Dios. Nunca la parte. ¿Saben qué dice la palabra acerca de Moisés? El libro de Hebreos dice que Moisés se sostuvo. ¿Saben las tensiones que Moisés vivió? Era una persona adulta. Y no solo era adulta, sobre sus hombros la carga de conducir a un pueblo grande, pero no solo grande, duro, terco, necio. Y quizás cualquiera de nosotros se hubiese corrido y le hubiera dicho: Señor, levanta otro, pero yo no renuncio. Y Moisés permaneció y oía las quejas del pueblo desde la mañana hasta en la tarde, y habían discusiones de todo tipo.
y pasó con el pueblo por lugares difíciles en el desierto. Le exigían agua, le exigían carne, le exigían protección, cuántas cosas. Pero ¿saben qué dice el libro de Hebreos acerca de Moisés? ¿Cómo hizo para permanecer? ¿Alguien sabe? La Biblia dice, se sostuvo como viendo al invisible. Pero oiga lo que dice la palabra, se sostuvo como viendo al invisible. Algo raro, ¿no? Se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no se doblegó porque se sostuvo como viendo al invisible. Creo que nosotros nunca nos hemos de doblegar si estamos con la mirada en el invisible. Esta mañana, hermano, Dios nos dé su confianza, nos dé su amor, su presencia, su compañía. Su Espíritu Santo nos haga sentir que no nos ha dejado solos para enfrentarnos a todo desafío de esta tierra. Le invito a seguir adelante. Le motivo a que no doblegue su corazón. Le ruego y le exhorto, hermano, en el nombre del Señor, no se acobarde ante los conflictos que pueda vivir. Sea fuerte. Espera en Dios. Confía en Él, que Él nunca le va a dejar. Aleluya. Yo no sé, hermano, desconozco todas sus tribulaciones, pero mi Dios sí las conoce y las sabe. Y sabe el tiempo que usted ha estado viviendo preocupado, preocupada, angustiado, angustiada, afligido, afligida. Dios conoce la debilidad de su corazón, que muchas veces se ha atemorizado, que sus manos se han debilitado y sus rodillas ya no quieren más doblarse ante Dios. Quizás usted esperaba la respuesta de alguien y le falló, y por eso se siente desalentado, desalentada. Creyó que aquella persona le podía ayudar y se sintió frustrado. Perdóname, Dios, si he creído que otros medios son los que me pueden ayudar. Reconozco, Señor, que como tú no hay otro. Que correr hacia ti, Señor, es lo mejor, porque no seremos avergonzados jamás. Permíteme hacer una oración, Dios mío, por tus hijos, por los que aquí están reunidos, Dios, para que tú puedas llenar sus corazones de consuelo, para que puedas derramar en ellos toda fortaleza, para que sus almas nunca se agobien ni desesperen al punto de perder el control. Que ahora, Señor, tu dulce presencia les ilumine, les haga sentir que ahí estás con ellos, que tú tienes, Señor, siempre la mejor respuesta, que tú, Señor, peleas sus batallas, que no hay por qué atemorizarse, que vas adelante, rompiendo cadenas, derribando muros, rompiendo yugos, reprendiendo al diablo, dando libertad, sanando, restaurando hogares, proveyendo, Señor. Eres tú el que camina adelante. Por eso no hay temor en nuestro corazón. Por eso, Dios, ayúdanos, para que todos los que aquí estamos podamos completamente esperar en ti, Señor. Nuestra esperanza, nuestro socorro, nuestro auxilio, eres tú, oh Dios, eres tú, Señor. Ven, ayúdanos, ven, socórrenos, pues solo tú conoces, Dios, la angustia de nuestra alma. Apiádate de tu pueblo, Señor, conforme a tu misericordia. Apiádate de tus hijos ahora. Ahora, Dios mío, antes de retirarnos de este lugar, confirma tu palabra en cada corazón para la gloria de tu nombre.
Acaba de escuchar Voz de Restauración, la luz que su camino necesita. Escríbanos a radio@restauracion.fm o llámenos al 2294